en este espacio internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, el director del programa de Ciencia y Tecnología CINCIT, y ha sido además director de Agenda Perú, entre otros cargos. Francisco. Muchas gracias. Venía con la idea de hablar de otros temas, pero creo que las exposiciones y los comentarios han sido tan ricos que voy a modificar un poco lo que pensaba decir y tratar de eso. Sí, me quedan 7 minutos y medio, 8 minutos, porque tengo otros. En primer lugar, agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos, me parece excelente ese punto de vista y esta oportunidad para hablar. En segundo lugar, de Ricardo, yo creo que en el CADE se va a ver muy bien. Hay un grupo de trabajo que ha estado trabajando durante varios meses una propuesta muy completa que le va a llevar Eduardo Ismodes, de todo este grupo, y ojalá que se le pueda dar el apoyo que se requiere y toma puntos sumamente interesantes. Yo quisiera muy brevemente mencionar algo que no se ha mencionado todavía, y eso tiene que ver con algo que rara vez hacemos en nuestro país, y destacar las cualidades personales de quien estuvo a cargo de ese trabajo. Tengo el privilegio de conocer a Fernando Villarán, trabajar con él, hemos visto su humildad, su transparencia, el espíritu de consulta que ha tenido a lo largo de todo este tiempo para producir un documento que a todas luces es excelente, y que no solamente representa sus puntos de vista, sino también los de muchísima otra gente que se ha planteado. Ha habido un debate bastante abierto, ha habido 2 o 3 eventos que ha organizado la Organización de Estados Iberoamericanos, y pese a que tengo diferencias con un pequeño punto sobre el tema de incentivos tributarios a las empresas, no porque me parezca bien o mal, sino porque conozco, habiendo trabajado con alrededor de unos 10 países en América Latina, este tipo de instrumentos, sé lo difícil que es hacerlo bien sin tener una cultura tributaria muy avanzada y un equipo de funcionarios de alto nivel que sepa discriminar cuándo otorgar o no otorgar esos incentivos. Pero aparte de ese pequeño dato, me parece que todo está muy bien. Entre las cualidades personales de Fernando Villarán que se ven reflejadas en este trabajo, hay una que yo quisiera destacar, además de su honestidad y transparencia, y es aquella en la cual hace alguna de las críticas de las razones por qué no se ha apoyado a la ciencia y la tecnología en el Perú. Y una que ya es hora de decirle claro, la dice muy claro, la mediocridad. Es necesario reconocer que la mediocridad se ha convertido en práctica cotidiana en muchos segmentos de nuestra sociedad. Los entornos en los que debería desarrollarse la ciencia, la tecnología y la innovación no son, desgraciadamente, una excepción a este respecto. El problema que tenemos en nuestro país, que todos sabemos que queremos dar oportunidades a todos, pero la ciencia y la tecnología requieren, sobre todo la investigación científica, de un nivel de excelencia personal y académica y conceptual que todos debemos fomentar. Yo creo que es una felicitación muy especial por poner ese tema, que a veces lo metemos debajo de la mesa, Fernando, en uno de los puntos centrales por planteado. La búsqueda de excelencia, el aceptar el pensamiento crítico y el pensar en grande son características absolutamente necesarias para poder dar un salto, no solamente en otros campos, sino en ciencia y tecnología especialmente. El tercer punto que quisiera mencionar tiene que ver con algunos comentarios que se han hecho sobre cómo aumentar los recursos. Y acá hay varios. En primer lugar, una cosa sumamente clara e importante es que el gestar el programa de ciencia y tecnología del BID, para usar su nombre propio, tomó 25 años. 25 años precisamente por los problemas internos y por la mediocridad de muchos funcionarios públicos y también de muchos investigadores a lo largo del tiempo y por muchos empresarios también. Es decir, hay que ser muy claros. Esto no es culpa de nadie. 25 años. Y las últimas negociaciones que se hicieron para sacar este préstamo, de hecho, sea de paso, puedo decir 25 años porque me tocó a mí hacer la primera gestión en 1981 cuando Roger Guerra García era presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y yo fui al BID y fui al Banco Interamericano para empezarlo. Desde 1981 hasta 1990, hasta el 2006, hemos venido esperando este préstamo. Y francamente se nos dio como un préstamo piloto, entre comillas, porque no se sabía si en el Perú estábamos en condiciones de administrar esto bien o no. Y eso, en parte, por las deficiencias que tuvimos en las discusiones a la hora de preparar el préstamo, y cuando me tocó a mí, como consejero de la misión que preparó esto, sugerir una ubicación institucional, la ubicación institucional se planteó en
en la presidencia del Consejo de Ministros y no en el MINPRODUCE y no en el CONCITEC por dos razones. En primer lugar, por los pleitos increíbles que había entre las dos instituciones, y en segundo lugar, porque ninguno estaba en capacidad real de administrar rápidamente y bien un préstamo de este tipo. Y la única manera era crear una unidad ejecutora especial, ubicada en un lugar intersectorial y neutro. Eso fue lo que pasó en la práctica, y creo que cualquier persona que ha estado negociando esto en la sociedad. Sin embargo, después de haber visto planteamientos como el que hace Fernando en cuanto a la necesidad de continuidad de políticas, necesidad de avanzar y mantener los fondos concursables, hace unas semanas aparece un proyecto de decreto supremo con el cual evidentemente se ha sorprendido el primer ministro. Ya lo mencionó muy brevemente Juan, y tú ya que lo mencionaste tú, yo quisiera leer algunas de las propuestas que se planteaban en este decreto supremo. Artículo 1. Apruébese la fusión por absorción del programa de ciencia y tecnología, entre paréntesis INCIT, de la presidencia del Consejo de Ministros con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Innovación Tecnológica, CONCITEC. El artículo 2, en su inciso 1, dice: el plazo para la fusión señalada en el artículo 1 culminará el 30 de octubre del presente año, o sea que se quería hacer esto un poco a la carrera, ¿no? Lo más interesante es que la comisión que tiene que estar a cargo de esto estará conformada por 4 miembros: representante de la PCM, representante de Economía y Finanzas, representante del Ministerio de Educación y representante del CONCITEC. MINPRODUCE, que tiene 200 millones de soles administrados por el CINCIT que se está fusionando, no aparece. No aparece agricultura, no aparece salud, no aparece transporte, no aparece energía, no aparece cultura, etc. Entonces, este tipo de argumentos creo que va en contra precisamente de lo que plantea, y es el tipo de cosas que tenemos que evitar en nuestro país. Más aún, esto se plantea cuando están a punto de entregarse 2 informes clave. Un primer informe de la UNCTAD y la CEPAL sobre la institucionalidad de las políticas de ciencia y tecnología en el Perú, realizado y a punto de completarse a fin de año, se ha realizado a pedido del CONCITEC. Y otro informe que estará listo a principios del próximo año, que se está ejecutando por la OECD, que tiene la experiencia más larga en la revisión de políticas de ciencia y tecnología, y se hizo a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas. A punto de tener 2 informes, a punto de terminar un proyecto, a punto de terminar un gobierno, lo que tenemos es una propuesta en la cual evidentemente se ha sorprendido al primer ministro para modificar toda la estructura de una vez por todas, con una serie de argumentos que no tienen que ver mucho. Si pensamos en un segundo préstamo, y aquí entra el punto central que ha planteado Ricardo, es cierto, hay mucho dinero, hay muchísimo dinero del canon. El problema de que no se gasta es por varias razones. En primer lugar, porque hay una serie de normas, por ejemplo, no se puede utilizar esos recursos para gasto corriente, es decir, no puede contratar profesores. En segundo lugar, no tiene suficientes recursos para poder hacer proyectos, o sea que no hay financiamiento para hacer el estudio de factibilidad de un proyecto de un laboratorio. Tercero, solamente puede dedicarse a proyectos de inversión, y la mayoría se han hecho construcción en pista. A mí me parece que lo que ha debido hacerse eso, y eso ha debido ser una de las prioridades de las autoridades públicas en ciencia, tecnología e innovación, es proponer una modificación de esa ley, trabajar en ese campo, en vez de estar haciendo otras cosas. Yo creo que es absolutamente necesario hacer eso, más aún. El argumento central que se puede hacer, y ahí te quedas corto, Fernando, 50 millones de dólares por año es muy poco. Se puede subir tranquilamente a 70, 80, 90 por año en los próximos años, bien gastados, y se puede utilizar una operación de préstamo como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque nos permitiría utilizar esos fondos del canon como contrapartida nacional, apalancar los recursos enormemente y, lo más importante, usar la increíblemente rica experiencia del Banco Mundial y del Banco Interamericano, específicamente dentro de nuestra región, y el Banco Mundial a nivel global, para poder hacer un buen programa de ciencia y tecnología. Si el FINCIT logró hacer en 3 años lo que se había planteado hacer en 5 más,
es precisamente porque a través del BID se pudo acceder a los conocimientos de la experiencia de Argentina, de Chile, de Colombia. Y para eso es el BID, y no solamente para prestar más dinero. Termino diciendo, y disculpa que me haya llevado un minuto más de lo que había dicho, lo que se requiere el próximo año es un liderazgo político de verdad, un liderazgo político que defina prioridades, que esté convencido en aumentar recursos, que plantee una reestructuración institucional separando la parte normativa de la parte de ejecución y que de una forma u otra logremos fortalecer de verdad a un CONCITEC dedicado a promover la investigación científica y tecnológica a fondo, un Consejo Nacional de Competitividad destinado a promover lo que es la competitividad en el mundo empresarial y una agencia o 2 o 3 agencias de financiamiento independientes cuya función es implementar las políticas tanto del CONCITEC como del Consejo de Competitividad de una manera clara, operativa, independiente, tal como lo mencionó Juan Inchausti, con un consejo directivo como el que me tocó por un cierto tiempo, y gracias a la invitación originaria de Augusto Mellado, el presidente del CONCITEC, presidir hasta que se le pidió la renuncia. Muchísimas gracias.